Este lunes, la Asamblea Nobel de Estocolmo anunciaba que el especialista en genética sueco ha sido el ganador del Premio Nobel de Medicina de 2022. Peivo es natural de Estocolmo, pero él ha recibido la honorífica en Leipzig. Este premio no es más que el último en una larga lista de galardones y reconocimientos profesionales. Entre sus hazañas, la de descifrar el código genético de los neandertales, o la de descubrir una especie de antepasados homínidos hasta ahora desconocida, los denisovanos. Esto es la medicina evolutiva, su desarrollo y aplicaciones. Soy María Camila Martín. Y yo, Catalina Santamaría. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre medicina evolutiva. Bueno, para hablar de medicina evolutiva es necesario mencionar a Charles Darwin, quien es conocido como el padre de la evolución por sentar las bases para lo que hoy en día conocemos como la síntesis moderna, que se definen en el primer artículo que tomamos como base, como el conocimiento actual de la evolución en conjunto con los grandes avances que están ocurriendo en todas las ramas de la ciencia, y que comprende teorías como el origen de las especies de Darwin, la teoría genética de Mendel y otros términos. Cabe aclarar que el concepto de evolución no fue descubierto por Darwin, ni él fue el único que habló de esto a lo largo de la historia, sino que su aporte fue en varios aspectos muy acertado para su época. En su libro El origen de las especies, por su título en español, publicado en 1859, en donde Darwin propuso el mecanismo de selección natural, él explicaba el por qué había cambios entre las mismas especies a lo largo del tiempo. Sin embargo, sus conocimientos no fueron relevantes hasta después de que Gregor Mendel publicara sus experimentos de guisantes que explicaban el tema de las leyes de la herencia de caracteres específicos entre una generación y otra. Posteriormente fueron encontrados y sirvieron para la investigación de términos como el núcleo celular en la fertilización de células por Oscar Hedwig, los cromosomas por Walter Sudon y Theodore Boveri, el ADN por James Watson y Francis Crick, los genes y la genética. Ahora, se preguntarán cómo se enlaza esto con la medicina evolutiva. Pues bueno, aunque anteriormente no se hallaba este nexo, fue en 1994 cuando el médico psiquiatra Randolph Martin Nisi y el biólogo evolucionista George Christopher Williams escribieron el libro Why We Get Sick, The New Science of Darwinian Medicine, por su título en español, ¿Por qué nos enfermamos? La nueva ciencia de la medicina darwiniana. Entonces, de aquí es donde surge el término de medicina evolutiva. Esto nos lleva a pasar a un segundo ítem, que es cuál es el origen de esa medicina evolutiva como tal. Entonces, lo que nos plantea este artículo es, si la evolución nos ha permitido a los seres humanos adaptarnos para sobrevivir a distintos cambios en el ambiente, ¿por qué no hemos evolucionado para ser inmunes a las enfermedades? Y si lo pensamos, es una pregunta lógica. A grandes rasgos, sin embargo, la respuesta no es tan sencilla y la medicina aún está muy llena de dudas. Lo que sí sabemos es que la evolución no actúa a favor de un individuo, sino de una población. Y el artículo nos lo explica de esta manera. Cito, abro comillas. La evolución no trabaja diseñando los mejores organismos posibles, sino solo añadiendo a los organismos padres aquellas modificaciones que permiten a los organismos hijos sobrevivir para dejar descendencia. Así como los nuevos diseños se ven limitados por las características del diseño anterior, la evolución se ha limitado a cambiar solamente lo que sea necesario para adaptar el nuevo organismo, pero no lo rehace completamente. Esto, naturalmente, lleva a utilizar componentes que ya existían y añadir solo aquellos necesarios para enfrentar las nuevas condiciones. Es decir, que la evolución y la herencia no siempre son beneficiosas para todo el mundo. Por otro lado, también es necesario tener en cuenta que la evolución biológica es lenta,
Y muchas enfermedades surgen por cambios ocasionados por el efecto del medio ambiente, que cambia tan rápido que no permite a los organismos adaptarse orgánicamente. Un ejemplo de esto puede ser los climas extremos, los fuertes rayos del sol, que han ido en aumento en los últimos años, causando sequías y cáncer de piel en las personas. Nisi y Stern nos dicen que hay 6 razones por las cuales somos vulnerables a enfermarnos. Y estas son: primero, hay una desigualdad entre nosotros y el medio ambiente, en temas de evolución, claramente. Segundo, los patógenos coevolucionan con sus hospederos. Tercero, hay limitación en lo que se puede hacer, en lo que puede hacer la selección. Cuarto, hay intercambios. Quinto, la selección maximiza la reproducción, no la salud. Sexto, los síntomas defensivos como el dolor y la fiebre son útiles a pesar de producir sufrimiento al paciente. Entonces, estas razones nos permiten entender que son varios los factores que influyen en el origen de ciertas enfermedades. Además, se ha comprobado que los antibióticos o vacunas fallidas producen resistencia a ciertos virus o bacterias, que posteriormente dan origen a nuevas cepas del patógeno. Incluso pueden producir efectos secundarios como enfermedades autoinmunes que se heredan. Incluso podemos poner como ejemplo la penicilina. Ahora vemos de dónde surge la medicina evolutiva. Esto fue lo que llevó a Nisi y a Williams a publicar su libro, en el cual se ahonda sobre este tema. Y ellos describen 2 términos importantes en este campo, que son explicaciones evolutivas mediatas e inmediatas. Me explico. Por ejemplo, la causa inmediata sería lo que la enfermedad puede provocar en una persona. Y la causa mediata, ¿qué mecanismos de evolución interactuaron para llevar a un organismo a desarrollar esa enfermedad? Es decir, que según los autores, lo que la medicina evolutiva busca es encontrar por qué la evolución nos llevó a desarrollar cierta patología, o sea, la causa mediata, con el fin de crear un mayor impacto en los avances médicos y erradicar enfermedades. Bueno, ahora María Camila nos va a contar un poquito más desde la perspectiva del otro artículo, que es un poco más cercano pues a las patologías. Para abordar las aplicaciones, haremos referencia al segundo artículo, el cual es Patología de Defensa en Medicina Evolutiva, donde se habla de la medicina evolutiva como una disciplina que trata de entender por qué la selección natural ha dejado al organismo vulnerable a las enfermedades. Aquí se hace mención a la selección natural, al ser una de las cuestiones que puede incluir en: primero, maximizar la reproducción a expensas de la salud; segundo, desajustar genética y culturalmente, o sea, ambientes modernos actuando sobre un genoma que evoluciona en otros ambientes; tercero, restricciones en cuanto a lo que puede hacer la selección natural; y cuarto, defensas que son útiles, no obstante tener complicaciones y causar sufrimiento. Este último siendo el énfasis principal de este artículo. La hipótesis central es: la medicina evolutiva trata de distinguir si una manifestación de una enfermedad es un problema que debe tratarse o es más bien una defensa, una adaptación producto de la selección natural, que no es necesario o es contraproducente bloquear. Como principales ejemplos que se tienen como manifestaciones son la fiebre, tos, náusea, vómito, etc., las cuales en principio son defensas. Esto no se trata de bloquear esas defensas, sino de distinguir cuándo intervenir ante una de estas manifestaciones, pero esto depende de llegar a conocer la función con la cual la defensa está conectada. Las defensas pueden ser contraproducentes, ya que así como pueden resultar en enfermedad por debilidad en su efecto protector, también por su respuesta excesiva. Esa respuesta excesiva recibe el nombre de inmunopatología, la cual es el resultado a esa respuesta exagerada al sistema inmune. Un ejemplo de esto es cómo la selección natural actúa de forma, se podría decir, incompleta, al producir en algunos pacientes complicaciones generalizadas. El ejemplo que se menciona es el uso de inhibidores de la bomba de protones, donde el uso de esta no ha resultado en un riesgo mayor de infecciones al atenuarse la supuesta capacidad bactericida de la acidez gástrica. No obstante, existen indicios de que esta práctica podría resultar en la propensión a tuberculosis o mayor riesgo de osteoporosis, por afectar la absorción de calcio y, muy preliminarmente, de un mayor riesgo a desarrollar cáncer gástrico. Otros ejemplos que se mencionan y que son importantes resaltar es la adaptación en un alelo de la hemoglobina S como mecanismo de defensa contra la malaria, una característica que no toda la población adquirió.
Cito, como este alelo se transmite con un patrón de herencia recesivo, el individuo portador permanece prácticamente asintomático. En el estado homocigoto, al juntarse dos copias del alelo, se presenta la anemia de células falciformes, enfermedad severa que es el precio de la relativa protección contra la malaria. Si se eliminara el gen recesivo en la población, suponiendo que fuera factible, la malaria se dispersaría globalmente de manera catastrófica. Otros puntos importantes que resalta el artículo son, primero, la medicina evolutiva plantea más preguntas que respuestas y por lo tanto, y segundo, no sustituye la investigación biomédica en curso, sino más bien la complementa. Y el ejemplo que proponen para este segundo punto es cómo la hiperbilirubinemia neonatal podría ser una defensa y no un problema, ya que la explicación bioquímica que proponen de esto es que la biliverdina se convierte directamente en bilirrubina. Esta es un potente antioxidante que junto a la fototerapia provoca disminución de la riboflavina. Y la explicación por el lado evolutivo es que por la selección natural se tomó el costo energético de formar la bilirrubina menos soluble y con el riesgo del kernicterus, cuando la excreción de los productos de degradación del M podría hacerse de una forma más económica y prácticamente exenta de riesgo por medio de la excreción renal de la biliverdina soluble. La hipótesis evolutiva como tal es que la ictericia neonatal moderada ayuda a controlar los radicales libres nocivos mientras se alcanza la madurez de la síntesis de las enzimas antioxidantes. Y por último, otro punto importante que menciona el artículo es la adaptación y como tal, cuáles definiciones pueden tener por el lado biológico. ¿Qué sería? El primero, la adaptación es un factor que no tiene implicaciones evolutivas cuando se habla de respuestas homeostáticas rápidas y reversibles como el aumento en la frecuencia respiratoria ante una baja en la presión de oxígeno. La segunda es cuando, según la escala de tiempo y mediada en parte por procesos epigenéticos que pueden derivar en beneficios adaptativos a corto plazo. Y tercero, y en términos evolutivos, la adaptación es un proceso que se desarrolla ante la amenaza a la capacidad reproductiva de una población. Estas tres que mencioné anteriormente se pueden llevar a cabo a nivel individual o puede tener implicaciones evolutivas que se produce únicamente a nivel poblacional, en este caso sería la tercera. Y el ejemplo pues sería la malaria y la hemoglobina S. Para finalizar, de lo que se habla, como esos mecanismos de defensa se han desarrollado evolutivamente como procesos de mantenimiento que previenen o reparan los daños inherentes a las defensas. Esos mecanismos de mantenimiento constitutivos operan todo el tiempo, protegen la integridad y funcionamiento de las células y previenen o reparan las desviaciones provocadas por subproductos de procesos celulares normales. A su vez, promueven la sobrevivencia en ambientes adversos. Son adaptaciones del organismo a la inanición, hipoxia, deshidratación y otros factores que pueden afectar a la célula. Por lo tanto, ¿a qué conclusión llega este artículo? Que la medicina evolutiva no promete soluciones rápidas y es más hacia la aplicación científica de los principios evolutivos de la selección natural de Darwin, con el fin de obtener un conocimiento más profundo y el preciso origen de la enfermedad y potencialmente lograr intervenciones de mayor beneficio y menor riesgo tanto en la prevención como en el tratamiento de las enfermedades. Vale, María Camila, muchas gracias. Para concluir y como dato curioso, el Instituto de Karolinska de Suecia reconoció en el 2022 con el Premio Nobel de Medicina o Fisiología al biólogo evolutivo Svante Pääbo por sus descubrimientos relacionados con los genomas de homínidos extintos y la evolución humana. De acuerdo con el Comité del Nobel, a través de su investigación pionera, Svante Pääbo logró secuenciar el genoma del neandertal, un pariente extinto del actual humano. También, dijo el comité en un comunicado, hizo el sensacional descubrimiento de un homínido previamente desconocido, el denisovano. Bueno, este personaje del que les hablo es el que aparece en la intro del video en las noticias. Gracias a cada uno de nuestros oyentes y hasta una próxima ocasión.